Listo chicos, vamos a iniciar la clase de hoy ya con este tema nuevo para esta sesión que viene a ser la primera parte de factorización. Entonces en este tema nuevo, claramente, les indico que vamos a hacer uso bastante de lo que vienen a ser los productos notables. Claramente eso ya lo hemos visto en sesiones anteriores, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a utilizar más en lo que viene a ser la factorización, ¿ya? También vamos a ver algunos criterios para poder factorizar. Entonces vamos a empezar dando una pequeña definición de lo que viene a ser la factorización. A ver, la factorización es la transformación, ojo, es la transformación de un polinomio en la multiplicación de dos o más factores primos. Entonces tenemos este primer ejemplo, que tenemos un polinomio p de variable x que es igual a x al cuadrado menos 36. Claramente este polinomio p no está expresado como la multiplicación de dos o más factores primos. Entonces nosotros previamente debemos hacer una pequeña factorización. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Yo les había indicado que vamos a utilizar lo que vienen a ser los productos notables. Y justamente voy a utilizar aquí eso. Este 36 yo lo puedo expresar como 6 elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces el polinomio p de variable x sería igual a x al cuadrado menos, en vez de colocar 36 voy a colocar 6 elevado al cuadrado. Entonces aquí tendríamos x al cuadrado menos 6 al cuadrado. Y si es que recordamos, eso había sido en la parte de productos notables 2, la diferencia de cuadrados, ¿verdad? Que simplemente sería la multiplicación de dos factores. En el primer factor voy a colocar la suma de las bases, es decir, x más el número 6. Mientras que en el segundo factor voy a colocar la diferencia de las bases, x menos 6. Y listo. Ahora sí recién hemos transformado el polinomio p en la multiplicación de dos factores primos. Pero seguro se preguntarán, profesor, ¿pero qué significa un factor primo? Bueno, ahora sería esta siguiente parte, ¿no? A ver, un factor primo es aquel polinomio que no se puede representar como la multiplicación de dos o más factores. Ese es por definición de factor primo, ¿no? Es aquel polinomio que no se puede representar como la multiplicación de dos o más factores. Así como en el ejemplo del polinomio p, ¿no? En este caso, x más 6 vendría a ser un factor primo y x menos 6 vendría a ser otro factor primo. ¿Por qué motivo vienen a ser factores primos? Porque en este caso, a ver, x más 6, este polinomio, no lo puedo representar como la multiplicación de dos o más factores. Es decir, ya no puedo colocarlo claramente como la multiplicación de dos o más factores, ¿verdad? Listo. Lo mismo sucede con x menos 6. Este polinomio de aquí no lo puedo expresar como la multiplicación de dos o más factores. Por tal motivo, estos dos factores se les denominan factores primos. Y listo. Entonces, a manera de ejemplo, voy a colocar a estos dos factores, ¿no? Un primer factor primo, bueno, vendría a ser x más 6. Otro vendría a ser el otro factor, que en este caso sería x menos 6. Y otro ejemplo yo puedo colocar como x más y menos 12, supongamos. Claramente cada uno de ellos vienen a ser factores primos. ¿Por qué motivo? Porque son polinomios que no se pueden representar como la multiplicación de dos o más factores, ¿verdad? Entonces, este de aquí vendría a ser un factor primo, este de aquí vendría a ser un factor primo y este otro factor primo. Entonces, por este lado de aquí voy a colocar polinomios que no vienen a ser simplemente factores primos. Por ejemplo aquí, ¿no? El mismo polinomio p que es x al cuadrado menos 36. X al cuadrado menos 36 no viene a ser un factor primo. ¿Por qué motivo? Porque aún esta parte de aquí, que viene a ser el polinomio, yo aún lo puedo expresar como la multiplicación de dos factores, ¿no? Claramente sería x más 6 por x menos 6. Por tal motivo, no es un factor primo. Voy a colocar aquí, esto no es un factor primo. A ver, otro factor que no es primo puede ser también, por ejemplo, x al cuadrado
menos 2x más 1. ¿Por qué motivo? Porque esta parte de aquí claramente sería trinomio al cuadrado perfecto. Eso ya lo hemos visto en la parte del binomio al cuadrado en productos notables 1, ¿verdad? Entonces, esto de aquí, claramente yo lo puedo expresar como x menos 1 y esto elevado al cuadrado. Entonces, claramente toda esta parte de aquí no viene a ser un factor primo. De repente, si es que estuviese el exponente 1 y no el 2, ahí sí recién sería un factor primo. Pero en este caso es x menos 1 al cuadrado. ¿Por qué no es? Porque esto yo lo puedo expresar como x menos 1 por x más 1, ¿verdad? Perdón, x menos 1 por x menos 1, ¿verdad? Entonces yo lo puedo expresar como la multiplicación de dos o más factores. Pero por definición de factor primo es aquel polinomio que no se puede representar como dos o más factores. Entonces se contradice con la parte de aquí. Por tal motivo es que dicho polinomio de aquí no vendría a ser un factor primo. Y listo. Entonces ya hemos definido lo que viene a ser la factorización, ese proceso que viene a ser una transformación de un polinomio en la multiplicación de dos o más factores primos. Pero que viene a ser un factor primo es aquel polinomio que no se puede representar como la multiplicación de dos o más factores. Claramente ya hemos visto unos cuantos ejemplos y ahora lo que vamos a ver vienen a ser los criterios para nosotros poder factorizar polinomios. Entonces, para esta sesión de hoy, que viene a ser la factorización 1, solamente vamos a ver dos criterios para poder factorizar. El primer criterio viene a ser factor común y el segundo criterio viene a ser claramente ya en la siguiente diapositiva, que viene a ser por agrupación de términos. Y listo. A ver. Este primer criterio del factor común, simplemente vamos a tener un polinomio tal, donde va a tener varios términos. Entonces todos los términos va a tener un factor común, uno o más factores comunes. Entonces vamos a poder factorizar claramente esos factores, ¿no? Listo. Así como este polinomio P de variables x e y, que es igual a x al cuadrado por y a la quinta, más 2 por x al cubo por y. Claramente vamos a identificar el factor que vamos a factorizar, ¿no? El factor común de estos términos. Claramente aquí sería, por ejemplo, x, porque aquí tiene x, ¿verdad? Listo. También voy a factorizar lo que viene a ser y, porque aquí también se repite y. Y listo, eso es lo que voy a factorizar. Entonces, esto sería igual a ¿cuánto? ¿Qué es lo que voy a factorizar? X. ¿Qué es lo que voy a factorizar aquí? Y. Pero ojo aquí, en el caso que estemos factorizando x, aquí notamos que el exponente de x es 2 y aquí notamos que el exponente de x es 3. Entonces, ¿cuál de estos dos exponentes vamos a escoger? ¿El mayor o el menor? Siempre van a tener que escoger el menor de ellos. En este caso, el menor de ellos vendría a ser 2. Entonces voy a factorizar x al cuadrado. En el caso de y, el exponente es 5 y aquí el exponente es 1. ¿Verdad? Se sobreentiende que es 1. ¿Cuál es lo que voy a escoger? El menor, que en este caso sería 1. Simplemente y, ¿no? Entonces después voy a colocar un paréntesis. Dentro de este paréntesis voy a colocar simplemente lo que me falta para que complete al polinomio. En este caso tenemos para este primer término, ya he factorizado x al cuadrado. Ahora, de este y a la quinta he factorizado y. Entonces, ¿qué me faltaría? Y elevado a la cuarta. Y listo. Nos vamos al siguiente término, más el 2. No lo he factorizado, entonces lo bajo. X al cubo, pero he factorizado x al cuadrado. ¿Cuánto me faltaría? X. Tenía y, pero como he factorizado y, bueno, simplemente nada, ¿no? Y listo. Ahora sí, recién el polinomio P lo hemos transformado en la multiplicación de dos o más factores primos. Claramente tendría tres factores primos. El primero sería x, el segundo sería y el tercero sería todo este paréntesis. Claramente x al cuadrado no viene a ser. ¿Por qué motivo? Porque x al cuadrado es lo mismo que x por x y se contradice según lo que viene a ser la definición, ¿verdad? Listo. Entonces la definición de factor primo. Entonces vamos a identificar quiénes serían dichos factores primos. Entonces colocaremos aquí el polinomio P
tiene 3 factores primos, ¿no? Tiene 3 factores primos. Y listo. ¿Quiénes vendrían a ser esos 3 factores primos? El primero sería x, el segundo sería y, y por último sería todo este paréntesis, ¿no? Que sería y a la cuarta más 2x. Y listo. Estos 3 de aquí vendrían a ser 3 factores primos. Y listo. Ahora vamos a ir a un segundo ejemplo, que tenemos al polinomio q de variables x e y, que es igual a 5x al cuadrado por y, más 7 por x por y al cuadrado, y más 3 por x por y. Claramente, en estos 3 términos va a haber factores en común, ¿no? En este caso, a ver, primero vendría a ser x, ¿no? Aquí se repite x, aquí x y aquí x. También se repite y, aquí se repite y aquí también se repite y. Entonces voy a factorizar eso. Esto de aquí sería igual, he factorizado x, también he factorizado y. Ahora vamos a ir con respecto a los exponentes. El exponente de x es 2, aquí el exponente de x es 1 y aquí el exponente de x es 1. Entonces, ¿qué exponente voy a escoger? Al menor de ellos, que viene a ser 1. Por tal motivo es que simplemente lo voy a dejar como x. Ahora, con respecto a y, el exponente es 1, el exponente es 2 y el exponente es 1. El menor de ellos vendría a ser 1 o simplemente y, ¿verdad? Entonces abro paréntesis y dentro de este paréntesis voy a colocar lo que me faltaría para que complete al polinomio q. El 5 no lo he factorizado, simplemente bajaría ese 5. Tenía x al cuadrado, pero como he factorizado x, ¿qué me faltaría? X. Tenía y, pero y he factorizado y, entonces simplemente quedaría 5x. Más el 7 no lo he factorizado, bajo el 7. X sí lo he factorizado, no vamos al siguiente. Y al cuadrado, pero y he factorizado y, ¿qué me faltaría? Y nada más. Entonces al final sería 7y. Por último voy a colocar aquí más el 3, no lo he factorizado, lo bajo. X lo he factorizado, sí. Y lo he factorizado, sí. Entonces simplemente sería el número 3. Ahora sí recién está expresado el polinomio q como la multiplicación de 3 factores primos. ¿Quiénes vendrían a ser esos 3 factores primos? X, y y todo este paréntesis aquí, ¿no? Por tal motivo es que el polinomio q tiene, ¿cuántos factores primos? Tiene 3 factores primos. Tiene 3 factores primos. Vamos a identificar aquí quiénes vendrían a ser esos 3 factores primos. El primero sería x. El segundo sería y. Y el tercero vendría a ser claramente todo este paréntesis, ¿no? Que sería 5x más 7y y por último más el número 3. Estos de aquí vendrían a ser los 3 factores primos. Y listo. A ver, último ejemplo. Tenemos al polinomio r de variables x e y, que es igual a x por x más 3, más y por x más 3 y más x más 3. Claramente aquí, si es que yo le coloco paréntesis, no afectaría en nada, ¿verdad? Listo. Entonces, tenemos 3 términos. De estos 3 términos, claramente voy a factorizar lo común, ¿no? En este caso, ¿cuál sería lo común? Lo común sería x más 3 y aquí x más 3. Eso sería lo común. Por tal motivo es que el polinomio r, lo que vamos a factorizar vendría a ser este paréntesis, ¿no? Que viene a ser x más 3. X más el número 3. Abro paréntesis. Como yo he factorizado x más 3, ¿qué me faltaría? X más. Y he factorizado x más 3, ¿qué me faltaría? Y más. Ya he factorizado x más 3, ¿qué me faltaría? Claramente x más 3 está multiplicado con el número 1, ¿verdad? Se sobreentiende que está multiplicado por 1. Entonces, como ya he factorizado x más 3, ¿qué me faltaría? Simplemente el número 1. A manera de prueba vendría a ser, miren, x más 3 por x, aquí está, x más 3 por x, más y por x más 3, aquí está, más x más 3 por 1, aquí está, que es x más 3. Lo mismo sucede para los anteriores, ¿no? Que en este caso también podemos hacer la comprobación.
A ver, aquí sería x al cuadrado por y a la quinta, aquí está. Más 2 por x al cubo por y, aquí está. Lo mismo para el siguiente, ¿no? 5 por x al cuadrado por y, aquí está. Más 7 por x por y al cuadrado, aquí está. Más 3 por x por y, aquí está. Y listo. Entonces, al final el polinomio R ya lo hemos expresado como la multiplicación de dos factores primos, ¿verdad? Por tal motivo es que voy a colocar aquí que el polinomio R tiene, ahora tiene en este caso dos factores, tiene dos factores primos. Tiene dos factores primos. Y listo. Vamos a identificar quiénes son esos factores primos. El primero sería x más el número 3. Y el otro sería x más y más el número 1. Y listo. Con esto ya terminaríamos lo que viene a ser este primer criterio. A ver chicos, ahora vamos a ver el segundo criterio para poder factorizar, que viene a ser ahora por agrupación de términos. Claramente en este criterio vamos a tener a un polinomio en donde va a tener muchos términos. De todos esos términos, convenientemente voy a agrupar términos. Por ejemplo, puedo agrupar de 2 en 2, puedo agrupar de 3 en 3, puedo agrupar de 4 en 4, puedo agrupar 4 términos y 2 términos. Eso va a ser convenientemente. Por eso que hice por agrupación de términos. ¿Ya? A ver, tenemos este ejemplo que es el polinomio P de variables x, y y z, que es igual a x al cuadrado más x por y, más z por x, más z por y. ¿Cuántos términos tiene? Tiene 4. Entonces voy a agrupar de 2 en 2. Puede ser el primero con el primero con el tercero, el primero con el cuarto, ¿verdad? Entonces, convenientemente, ya con la práctica, ustedes se van a dar cuenta claramente que aquí lo que vamos a factorizar, claramente, o lo que vamos a agrupar primero, van a ser los dos primeros y luego los dos siguientes. Ustedes se van a dar cuenta después. A ver, para esta primera agrupación de estos dos primeros términos, voy a agrupar, claramente voy a factorizar factor común, en este caso, ¿no? Aquí tendríamos claramente que esto tiene el factor x, y aquí también tiene el factor x. Entonces voy a factorizar x. A ver, para este caso de aquí, voy a factorizar z. ¿Por qué? Porque eso es lo común. Este es el factor en común. Y listo. Entonces esto de aquí vendría a ser igual. Claramente voy a factorizar x, ¿no? X elevado a qué exponente? A la 1. ¿Por qué? Porque es el menor. Abro paréntesis. Tenía x al cuadrado, pero ya factoricé x. ¿Cuánto me faltaría? X. Más, aquí ya he factorizado x, ¿cuánto me faltaría? Y. Y cierro. Y ya he terminado. Más, lo mismo con el siguiente. Voy a factorizar z. Claramente el exponente sería 1, ¿no? Abro paréntesis. Ya he factorizado z, ¿cuánto me faltaría? X. Más, ya he factorizado z. ¿Cuánto me faltaría? Y. Y cierro. ¿Pero ya estaría factorizado? No, porque aún podemos seguir factorizando. ¿Qué es lo que ahora vamos a factorizar? Claramente x más y aquí x más y. Porque eso sería lo común, ¿verdad? Entonces esto de aquí vendría a ser igual. Voy a factorizar x más y, claramente x más y abro paréntesis. Ya he factorizado x más y. ¿Cuánto me faltaría? X más. Ya he factorizado x más y. ¿Cuánto me faltaría? Z. Y cierro. ¿Cuántos factores primos tiene dicho polinomio P? Tiene 2. Porque estos ya vendrían a ser factores primos. Porque ya no los puedo expresar cada uno de ellos como la multiplicación de 2 o más factores. Entonces diremos aquí cuáles vendrían a ser dichos factores primos. Esto de aquí vendría a ser el primero y esto de aquí sería el segundo. Por tal motivo es que el polinomio P tiene 2 factores primos, ¿verdad? Listo, tiene dos factores primos. Y listo, tiene 2 factores primos. Ahora vamos a ver este último ejemplo, que tenemos el polinomio Q de variables x, y y z, que es igual a x al cubo más x al cuadrado por y, más x al cuadrado por z,
más x al cuadrado, más y por x y más x por z. Entonces, en dicho polinomio, nos damos cuenta que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 términos. Como tiene 6 términos, convenientemente yo puedo agrupar de 2 en 2. Tendría 3 grupos de 2. O puedo agrupar de 3 en 3. Y tendría 2 grupos de 3. Entonces ustedes ya con la práctica se van a dar cuenta que lo que debo de agrupar claramente serían los 3 primeros. De los 3 primeros es lo que voy a factorizar. O bueno, lo que voy a agrupar. Y luego los 3 siguientes. Ustedes se van a dar cuenta al final. A ver aquí. Por ejemplo, de los 3 primeros términos que yo he agrupado, voy a buscar el factor común. Claramente el factor común vendría a ser x. Voy a factorizar x, y aquí x, ¿verdad? Listo. Mientras que para el siguiente, ¿qué es lo que voy a factorizar? Bueno, voy a factorizar lo mismo, ¿no? X, aquí x y aquí x. Y listo. Entonces aquí esto sería igual, he factorizado x, ¿no? Entonces coloco aquí x. Pero elevado a qué exponente. Claramente elevado a qué exponente, bueno, sería el menor de ellos. Aquí el exponente es 3, aquí es 2 y aquí es 2. ¿Cuál es el menor de ellos? Sería 2. X al cuadrado es lo que voy a factorizar. Abro paréntesis. Tenía x al cubo, pero ya factoricé x al cuadrado. ¿Cuánto me faltaría? X. Coloco más. Ya he factorizado x al cuadrado. ¿Cuánto me faltaría? Y. Más. Ya he factorizado x al cuadrado. ¿Cuánto me faltaría? Z. Cierro. Y ya he terminado para esta primera agrupación. Ahora nos vamos a la segunda agrupación. Voy a factorizar x. Claramente x. ¿Qué exponente? Mira, acá tenemos 2, aquí tenemos 1 y aquí tenemos 1. Les había dicho que debe ser el menor exponente, que en este caso sería 1. O simplemente x, ¿no? Abro paréntesis. Como ya he factorizado x y teníamos x al cuadrado, ¿cuánto me falta? X. Coloco aquí más. Lo mismo aquí. Ya he factorizado x, ¿cuánto me faltaría? Y. Más. Lo mismo aquí. Ya he factorizado x, ¿cuánto me faltaría? Z. Y cierro. Y listo, con esto ya he terminado. Entonces ya estaría expresado el polinomio Q como la multiplicación de dos o más factores primos. Y la respuesta es no. ¿Por qué motivo? Porque aún podemos seguir factorizando. En este caso, podemos factorizar este paréntesis de aquí. Porque eso sería el factor común. X más Y más Z. Entonces esto sería igual. Voy a factorizar este paréntesis que sería X más Y más Z. Eso es lo que voy a factorizar. Como ya he factorizado todo este paréntesis, claramente aquí nos quedaría o nos faltaría x al cuadrado más. Aquí ya he factorizado este paréntesis. ¿Cuánto me faltaría? X. Y listo. Esto sería igual. Claramente aquí también podemos seguir factorizando, porque en este factor de aquí aún podemos factorizar el factor x, ¿no? En este caso voy a tener que factorizar x aquí, ¿no? Entonces bajaría el primer factor tal y como está, ¿no? X más Y más Z. Y aquí multiplicado con ¿quién? Voy a factorizar x. ¿Elevado a qué exponente? Al exponente 1, porque es el menor de ellos. Y a esto voy a multiplicar ¿con qué factor? Bueno, lo que me faltaría para que complete este factor. He factorizado x. ¿Cuánto me faltaría para que sea x al cuadrado? X. Más. He factorizado x. Pero en este caso, como he factorizado x, ¿cuánto me faltaría? 1, ¿no? Porque se sabe que este x está multiplicado por 1. Y listo. Ahora sí recién está simplemente expresado como la multiplicación de dos o más factores primos. Entonces diremos aquí, dicho polinomio Q tiene, claramente tiene ¿cuántos factores? 1, 2 y 3, ¿no? Tiene 3 factores. Tiene 3 factores primos. Y listo, chicos. Tiene 3 factores primos. Y listo, con esto ya acabaríamos con la parte de la teoría de lo que viene a ser factorización, ¿no? Hemos visto previamente lo que es la definición. También hemos visto lo que viene a ser el factor primo.
Luego, dos criterios para poder factorizar. El primero, factor común. El segundo, agrupación de términos. Y listo. Con eso terminaríamos la parte de la teoría. A ver, chicos, ejercicio número 1 de resolviendo en clase dice, te piden factorizar esta expresión n, que es igual a p al cuadrado m más p al cuadrado n más r al cuadrado m más r al cuadrado n. Y luego te piden indicar un factor primo. Y listo. Entonces, chicos, para este primer ejercicio, claramente vamos a ver qué criterio vamos a utilizar. Habíamos visto dos criterios. Primero el factor común y luego por agrupación de términos. Vamos a ver si es que es por factor común. A ver, el primer criterio nos decía que todos los términos deben de tener un factor en común, ¿no? En este caso, el primer término tiene p. El segundo término también tiene p. Pero el tercero ni el cuarto tienen el factor p. Entonces no puedo utilizar por factor común. Entonces claramente debo de utilizar lo que viene a ser el segundo criterio, que es por agrupación de términos, ¿verdad? Listo. Entonces, convenientemente, como tienen 4 términos, voy a agrupar los 2 primeros y luego los 2 siguientes. No necesariamente debe de ser en ese orden. No necesariamente debe ser los 2 primeros y luego los 2 siguientes. Hay ejercicios en donde yo debo de agrupar el primero con el tercero y luego el segundo con el cuarto. O puede ser el primero con el último y luego voy a agrupar los 2 del medio. Eso va a depender de ustedes, ¿ya? Con la práctica ustedes se van a dar cuenta ya qué es lo que voy a poder agrupar. Pero en este caso lo que voy a agrupar va a ser los 2 primeros términos. Entonces lo que voy a agrupar va a ser los 2 primeros términos. Estos 2 primeros términos y luego estos 2 siguientes. A ver aquí. Para estos 2 primeros que los he agrupado, claramente lo que voy a poder factorizar es lo común. Lo común es p. Aquí lo común es p, es lo único. Mientras que para el siguiente lo común es r. Y aquí también lo común es r, ¿verdad? Listo. Entonces voy a colocar aquí ya de manera directa. Voy a colocar aquí de manera directa que la expresión n va a ser igual a ¿cuánto? A ver, para este primer grupo, claramente que los he agrupado, he factorizado p. Bajaría este p. Es lo único que he factorizado aquí. Pero ¿qué exponente? Como los exponentes es 2 y 2, bueno, el menor de ellos, como son iguales, simplemente 2. Abro paréntesis, lo que me faltaría para que sea este término. Me faltaría m, ¿verdad? M. Más. Igual aquí, he factorizado p al cuadrado, que me faltaría n. Y ya he terminado esta primera agrupación, ¿no? Luego coloco más y lo mismo sucede para el siguiente, ¿no? Voy a factorizar r. ¿Qué exponente? Bueno, el exponente va a ser 2 porque son iguales. R al cuadrado. Abro paréntesis. Luego, como he factorizado r al cuadrado, ¿qué me faltaría? M. Más, he factorizado r al cuadrado. ¿Cuánto me faltaría? N. Ahora, ya estaría expresado la expresión n como la multiplicación de 2 o más factores. Bueno, simplemente diremos que no. ¿Por qué? Porque aún podemos seguir factorizando. A ver, en este caso, vamos a factorizar m más n. Es decir, todo ese paréntesis, ¿no? Listo. Eso aún seguimos factorizando. Entonces aquí nos quedaría n, que es igual a ¿cuánto? Voy a factorizar m más n. Abro paréntesis. Como ya he factorizado este paréntesis, entonces, ¿qué me faltaría? P al cuadrado. Por eso coloco aquí p al cuadrado. Más, lo mismo aquí. Ya he factorizado este paréntesis, ¿qué me faltaría? R al cuadrado. Entonces coloco aquí r al cuadrado. Y cierro. Ahora sí recién está expresado como la multiplicación de 2 factores primos. ¿Verdad? Porque m más n vendría a ser el primer factor primo y p al cuadrado más r al cuadrado sería el segundo factor primo. Claramente este segundo factor primo ya no lo puedo expresar como la multiplicación de 2 o más factores. ¿Por qué motivo? Porque aquí tendríamos suma de cuadrados. Si es que queremos aplicar productos notables, claramente hemos visto la diferencia de cuadrados. En el caso de la suma de cuadrados, simplemente no habría un producto notable, ¿no? Listo. Por tal motivo es que estos dos factores ya vendrían a ser factores, pero factores primos.
Entonces diremos aquí, la expresión n tiene dos factores primos. Tiene dos factores primos. Y listo. Tiene dos factores primos. ¿Quiénes vendrían a ser dichos factores primos? El primero sería m más n. M más n. Y el segundo vendría a ser p al cuadrado más r al cuadrado. P al cuadrado más r al cuadrado. Y listo. Con esto ya terminaríamos el primer ejercicio. Bien chicos, ejercicio número 2 te piden factorizar e indicar la cantidad de factores primos. Ojo, te están pidiendo indicar la cantidad de factores primos, ya que previamente debemos de factorizarlo, ¿no? Tenemos el polinomio Q de variables m, n y x, que es igual a 2m más 2n más xm más xn. Entonces, claramente vamos a ver qué criterio vamos a utilizar. A ver, si es que fuese el primer criterio sería por factor común. Es decir, todos los términos va a tener un factor en común o más. En este caso, el primer término tiene el factor m. El segundo no lo tiene, entonces no puedo utilizar factor común. Entonces debe ser obligatoriamente el siguiente, ¿no? Porque en este caso solamente estamos viendo dos criterios, ¿ya? Entonces el segundo criterio sería por agrupación de términos. Como ambos claramente tiene el factor 2, entonces voy a factorizar los dos primeros y luego los dos siguientes, ¿ya? Listo. Entonces claramente aquí voy a factorizar, o bueno, voy a agrupar los dos primeros y luego los dos siguientes. Ahora, en el caso de lo que he agrupado los dos primeros, voy a fijarme aquí que el factor en común sería el número 2. El factor en común sería 2. Mientras que para el siguiente, el factor en común sería x. El factor en común sería x. Y listo. Con esto ya tenemos prácticamente casi resuelto el ejercicio, ¿no? Listo. Entonces, el polinomio Q de variables m, n y x es igual a ¿cuánto? Para esta primera agrupación que he hecho, he factorizado el número 2. Entonces, como he factorizado el número 2, abro paréntesis. Como he factorizado el 2, ¿qué me falta? M. Más. He factorizado el 2, ¿qué me faltaría? N. Cierro. Y he terminado. Más, ahora nos vamos a la siguiente agrupación. Claramente la siguiente agrupación voy a factorizar x. Factorizo x, abro paréntesis. Dentro de este paréntesis lo que me falta para que sea esta segunda agrupación. He factorizado x, ¿qué me faltaría? M. Más, he factorizado x, ¿qué me faltaría? N. Y listo. Convenientemente he agrupado de esta manera porque al final me he dado cuenta que se repite en el siguiente paso m más n, es decir, este factor, ¿no? Entonces, lo que voy a factorizar aquí sería m más n. M más n, ¿verdad? Listo. Entonces aquí tendríamos el polinomio Q. Tendríamos el polinomio Q de variables m, n y x. Y esto sería igual a ¿cuánto? A ver, voy a factorizar este paréntesis, ¿no? Que sería m más n. Cierro. Y aquí abro. He factorizado este paréntesis, ¿qué me faltaría? El número 2. Más, he factorizado m más n, es decir, este paréntesis, ¿qué me faltaría? X. Ahora sí, recién está expresado el polinomio Q como la multiplicación de dos factores primos. Estos dos polinomios de aquí vendrían a ser dos factores primos. Y listo. Este de aquí vendría a ser un factor primo y este de aquí vendría a ser otro factor primo. Entonces, ¿cuántos factores primos tiene? Tiene 2, ¿verdad? Entonces te piden indicar la cantidad de factores primos. Por lo tanto, el polinomio Q tiene, voy a colocar aquí, tiene dos factores primos. Tiene dos factores primos. Y listo. Esta de aquí vendría a ser la respuesta para este segundo ejercicio. Bien chicos, ejercicio número 3, te piden factorizar e indicar un factor primo de este polinomio P de variables x e y, que es igual a x a la cuarta por y al cubo más x al cuadrado por y a la quinta. Entonces claramente el polinomio P
tiene dos términos. Como tiene dos términos, bueno, lo único que quedaría es simplemente mediante el factor común, ¿verdad? Entonces, claramente aquí voy a identificar qué factor en común tienen ambos términos, ¿no? Listo. Por ejemplo, aquí tiene el factor x y aquí tiene el factor x. ¿Qué más? También tiene el factor y aquí también tiene el factor y. Entonces voy a factorizar x de y. Al final, ustedes ya saben qué exponente voy a escoger, ¿verdad? Listo. Entonces aquí tendríamos lo siguiente. Tendríamos el polinomio P de variables x e y, que es igual a ¿cuánto? E factorizado x, e factorizado y. Ahora los exponentes. El exponente de x es 4 y aquí el exponente de x es 2. Claramente voy a escoger al menor de ellos, que sería x al cuadrado, ¿verdad? Listo. Ahora con respecto a y al cubo, y a la quinta. El menor sería y al cubo. Entonces al final he factorizado x al cuadrado por y al cubo. Abro paréntesis. Dentro de este paréntesis voy a colocar lo que me faltaría para que sea el polinomio P. Tenía x a la cuarta, he factorizado x al cuadrado. ¿Cuánto me faltaría? Simplemente x elevado al cuadrado, ¿verdad? Listo. X elevado al cuadrado. Tenía y al cubo, pero ya lo he factorizado. Entonces simplemente me quedaría x al cuadrado. Más, igual aquí. Ya he factorizado x al cuadrado. Entonces nos vamos al siguiente. Tengo y a la quinta, pero ya he factorizado y al cubo. ¿Cuánto me faltaría? Y al cuadrado. Y listo. Y estaría ya prácticamente culminado este ejercicio, ¿no? Porque este polinomio ya está expresado como la multiplicación de sus factores primos, ¿no? En este caso, x sería el primer factor, y sería el segundo factor, y este sería el otro factor, ¿no? Entonces, si se factoriza, indica un factor primo. Voy a colocar aquí el polinomio P. El polinomio P tiene tres factores primos. Y listo. ¿Quiénes vendrían a ser esos factores primos? El primero sería x, el segundo sería y el tercero sería este paréntesis, ¿no? Que sería x al cuadrado más y al cuadrado. Y listo. Esto de aquí vendría a ser la respuesta para este tercer ejercicio. Bien chicos, hemos llegado a este último ejercicio ya para culminar esta sesión, que viene a ser el ejercicio número 4, que nos piden factorizar e indicar un factor primo. Algo similar a lo que habíamos hecho en el ejercicio número 3, ¿no? Tenemos la expresión n, que es igual a 18 por x a la 7 por y a la 9, menos 24 por x a la 4 por y a la séptima. Entonces, claramente son dos términos. Sería por factor común, ¿verdad? Listo. Entonces, por factor común, claramente notamos que este 18 y este número 24, que vendría a ser los coeficientes, este 18 y este 24, ¿qué de común tienen? Por ejemplo, ese 18 es lo mismo que 3 por 6 y el 24 es lo mismo que 4 por 6. Entonces, ¿qué de común tienen? El 6, ¿verdad? Entonces voy a factorizar el número 6. A ver aquí. Voy a escoger aquí, de este 18 y de este 24, voy a factorizar el número 6. También, ¿qué de común tiene? X. Aquí también tiene X. ¿Qué más? Ahora, con respecto a Y, voy a factorizar Y. Y voy a factorizar Y. Y listo. Entonces aquí me quedaría N igual a ¿cuánto? N sería igual a ¿cuánto? Ahora, los coeficientes, como les había indicado, ¿qué es lo que voy a factorizar? El número 6. Entonces, voy a factorizar el número 6. ¿Qué más? Voy a factorizar X y voy a factorizar Y. Ahora, con respecto al exponente de X, sería aquí el exponente 7 y aquí el exponente es 4. El menor de ellos sería 4, entonces sería X a la 4. De Y, su exponente sería aquí 9 y aquí sería 7. El menor de ellos sería 7. Entonces lo que voy a factorizar es 6 por x a la cuarta por y a la séptima. Abro paréntesis. A ver, el coeficiente. Tengo 18, pero ya factoricé 6.
Entonces, ¿qué me faltaría? El número 3, ¿no? Listo. Porque 6 por 3, 18. Tengo x a la 7. Pero ya factoricé x a la cuarta. ¿Cuánto me faltaría? X al cubo. Ya que x a la cuarta por x al cubo, x a la 7. Ahora con y. Tengo y a la 9, pero ya factoricé y a la 7. Entonces, ¿qué me faltaría? Y elevado al cuadrado. ¿Por qué motivo? Porque y a la 7 por y al cuadrado es lo mismo que y a la 9. Menos, lo mismo para el siguiente. Tengo 24, pero ya factoricé 6. ¿Cuánto me faltaría? Simplemente 4, ya que 6 por 4, 24. Ahora, con respecto a x. X a la cuarta, ya he factorizado x a la cuarta. Bueno, simplemente nada. Y a la séptima, ya he factorizado y a la séptima, simplemente nos quedaría menos 4 nada más, ¿no? Listo. Ahora sí. Vamos a hacer una pequeña comprobación. Miren. 6 por 4, 24. X a la 4, y a la séptima. Aquí está. El primero sería 6 por 3, 18. X a la cuarta por x al cubo, x a la 7. X a la 7, perdón, y a la 7 por y al cuadrado, y a la 9. Y listo, y está expresado como la multiplicación de sus factores primos. Entonces, ¿quiénes vendrían a ser esos factores primos? Ojo, en el caso de los factores primos no vamos a considerar a los números. En este caso, a este coeficiente no lo vamos a considerar. Solamente vamos a considerar a aquellos polinomios. En este caso sería todo esto, ¿no? No vamos a considerar a este 6. ¿Ya? No vamos a considerar este 6. Porque no puedo considerar a la parte del polinomio constante. Este de aquí, este 6, vendría a ser el polinomio constante. Entonces no puedo considerar este polinomio constante. Ya simplemente sería a los polinomios que no son constantes. Listo. Entonces claramente tendría 3 factores primos, ¿no? Tiene 3 factores primos. Colocaremos aquí n, la expresión n. Voy a colocar aquí n. Tiene 3 factores primos. Tiene 3 factores primos. ¿Quiénes vendrían a ser esos factores primos? El primero sería x, simplemente la base, el exponente ya no ya. El segundo sería y el tercero sería todo este paréntesis, ¿no? Que sería 3x al cubo por y al cuadrado menos 4. Y listo. Esto de aquí vendría a ser la respuesta ya para este último ejercicio. Y con esto ya hemos terminado ya lo que viene a ser la parte de la teoría y los 4 primeros ejercicios de la parte de su libro donde dice resolviendo en clase. Y listo, chicos.